posición que ha asumido el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación de desconocer abiertamente la grave afectación al salario que estamos sufriendo todos los argentinos a partir del gran corrimiento de precios que se produjo desde diciembre del año pasado a la fecha, los aumentos tarifarios que realmente están afectando muchísimo a nivel domiciliario. Nosotros acabamos de recibir también el impacto, incluso en las propias instalaciones de gremio, de ese aumento tarifario que están, por otro lado, recibiendo todas las personas que nos están escuchando en este momento. Nosotros lo que peticionamos es que, así como el gobierno tomó la iniciativa de dar una ayuda sustancial, una transferencia de ingresos muy importante a partir de la quita de las retenciones, esa misma colaboración tiene que también pensarse para los trabajadores y las trabajadoras, en este caso los trabajadores y trabajadoras docentes. Las propuestas que han venido realizando el Ministerio de Educación de la Nación han sido absolutamente deficitarias. En una primera oportunidad se nos ofreció un 25% de aumento por una paritaria de mayo a mayo del año que viene. Nosotros estamos estimando que la inflación de los primeros meses de diciembre ya está cercana a un 20%, con lo cual la verdad que pensar que un 25% podía ser considerado por todo el año nos pareció insuficiente. La segunda propuesta nos propuso un 15%, así como lo están escuchando, con una posibilidad de discutir nuevamente en el mes de octubre, pero con un aumento en todos estos meses solamente de un 15%. Y en el día de ayer hubo una tercera reunión paritaria de la Federación que nos representa, la CONADU, en el Ministerio de Educación, y nuevamente se nos ha propuesto un aumento de sueldo de un 15% en mayo, y durante todo el año no tener otro aumento hasta enero del año que viene con otro 15%. La verdad que las propuestas nos parecen realmente increíbles, tal es así que los paritarios han sostenido ante el Ministerio que la misma ni siquiera era consultable a la Asamblea, porque convocar una Asamblea para que los compañeros se sientan una vez más manoseados, realmente con un ofrecimiento tan bajo, resulta difícil. Así que la situación es compleja. Nosotros estamos atravesando un paro de 48 horas, que hoy es el primer día, mañana el segundo, y estamos organizando una actividad de participación para el día viernes, que hay una movilización de las 5 centrales gremiales, y nosotros en el marco de la CTA de los trabajadores Regional Mar del Plata, como también por nuestra participación como gremio docente, vamos a tener algún nivel de participación en la misma. José Luis, uno se pone a pensar, el 15% que le ofrecieron, viendo otros gremios a los cuales ya han cerrado casi con el 30%, 32% en algunos casos, es insuficiente, porque uno considera de que de acá, desde mayo hasta el mes de octubre, un 15%, sabiendo la inflación que está sufriendo nuestro país, es muy bajo lo que le ha ofrecido el gobierno. Es absolutamente notorio, manifiesto, cualquiera que nos está escuchando puede comprender realmente que la propuesta es una propuesta claramente irrisoria. La pregunta es ¿por qué lo harían? Claro. La pregunta es a quién le sirve que el conflicto en la universidad pública se sostenga, que haya pérdidas de días de clase, que pueda empezar a radicalizarse la discusión paritaria y esto incluso ponga en riesgo la toma de exámenes en un futuro, etcétera, etcétera. ¿A quién le podría servir que ese nivel de conflictividad en la universidad pública se empiece a plasmar de esta forma, no dando opciones? Porque la verdad que proponer un 15% de aumento es no dar mucha opción para llegar a un acuerdo y una conciliación. Claro. Y sinceramente uno comienza a tener algún nivel de sospecha de cuáles pueden llegar a ser las intenciones que estén detrás para que la conflictividad en el sistema universitario público se sostenga, se profundice y no se logre una solución determinada. Nosotros tuvimos una experiencia muy negativa, que fue que en el mes de enero se anunció que se daban de baja los convenios que las universidades públicas tenían con distintos ministerios nacionales, por los cuales las universidades llevaban adelante programas para los cuales esos programas, que podían ser un convenio con el Ministerio de Cultura, un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, eran llevados por docentes universitarios. La nueva gestión dio de baja esos convenios de las universidades públicas con los ministerios, que era dinero que aportaba el Ministerio a la educación pública, y hubo importante cantidad de docentes
que se quedaron sin la continuidad laboral por esos trabajos. En esa oportunidad hubo una intencionalidad realmente muy negativa, que fue manifestar algo así como ha pasado a los trabajadores del Estado, que resulta que de la noche a la mañana todos han sido ñoquis y por eso se los podía despedir. Se nos dijo que esos convenios eran convenios que en realidad no estaban siendo bien llevados adelante por las universidades públicas y que por ese motivo, y que eran una caja supuestamente oscura, y que por ese motivo había que darlos de baja. Eso implicó que muchos trabajadores universitarios se quedaran sin continuidad laboral. Y ahora nos encontramos también con algún nivel, parece, de intencionalidad de que las universidades tienen ganas de tener conflicto, o que los docentes universitarios pareciera que tienen ganas de no dar clase, y esto, enmarcado en ese primer antecedente, nos genera un nivel de sospecha. La verdad que nosotros tenemos toda la intención de, como lo hemos hecho todos estos últimos años, cerrar la negociación paritaria. Yo solamente recordarles que el año pasado nosotros tuvimos una paritaria del 30,7%. Claro. Y bueno, la verdad que estamos expectantes a tener una recuperación salarial como lo hemos venido teniendo en los últimos años. Claro. ¿Qué tal, José Luis? Valentina te saluda. ¿Y qué argumento les dieron para primero ofrecerles el 25% y que no cerraran y después les dieran el 15%, una oferta sumamente menor e irrisoria, como decís vos? Bueno, la verdad que hay algún nivel de complejidad discursiva también de parte del Ministerio y de los negociadores del Ministerio de Educación de la Nación. En principio, pareciera ser que la argumentación sería la posibilidad de volver a discutir en octubre, pero miren ustedes la situación que se nos planteaba. A nosotros, cuando nos ofrecen el 25%, se aumentaba en dos tramos, uno en mayo, un 15 y un 10 en agosto de este año, con lo cual íbamos a tener en el sueldo de agosto un aumento en nuestro salario de un 25%. La segunda oferta era un 15% fijo hasta octubre inclusive, con lo cual nosotros en el mes de agosto, con la segunda oferta, solo íbamos a tener un aumento del 15%. Claro. Y bueno, y esta fue la propuesta que estuvo arriba de la mesa. Por eso es que planteamos esta situación que también genera algún nivel de sospecha sobre cuáles pueden ser las intencionalidades que están detrás de los ofrecimientos tan irrisorios, tan lejanos a la realidad que estamos viviendo con los aumentos que... Sí, José, te escuchamos medio lejos, ¿puede ser? Ahora ahí está, ahí recupero. Perfecto. Bien, perfecto. Sabemos que la adhesión al paro es del 80%. ¿Ese 20% que resta está conforme con esta propuesta salarial? Hay distintas interpretaciones posibles. Hay muchos docentes universitarios que consideran que las medidas de fuerza no son una vía para expresarse, entonces por ahí están disconformes con la propuesta salarial, pero no lo hacen a través de una medida de fuerza. Hay un componente en el sistema universitario importante de profesionales, muchos de ellos que tienen su garantía de ingresos a través del ejercicio de su profesión y no de su sueldo docente universitario, que no se consideran tampoco cercanos a la clase o al lugar de un trabajador, de una trabajadora, y por tal motivo analizan su situación individual más de ese lugar, ¿no? De la individualidad. Pero la concurrencia al cumplimiento de la medida de fuerza de un 80% es un número muy alto para decir que todavía estamos en una instancia donde seguimos negociando. Los números siempre van aumentando en la participación a la medida de fuerza en la medida en que los acuerdos cada vez se alejan más. Y la verdad que ya estamos en un momento límite, porque de no poder llegar a un acuerdo en el transcurso de la semana que viene, ya no se estaría cobrando ni siquiera en el sueldo del mes de mayo ningún acuerdo, y eso complejaría enormemente la cuestión. Claro. José Luis, te agradecemos la comunicación telefónica y tu tiempo. No, por favor, a disposición, un gusto. Hasta luego. Así pasaba José Luis Cerillo, referente de ADUM, del gremio de docentes universitarios marplatenses, hablando justamente de estas medidas de fuerza que se están llevando adelante de 48 horas hasta el día viernes, y el día viernes van a marchar junto a las distintas seccionales como la CTA regional de Mar del Plata, ellos mismos nos contaba eso, y que el 80%